Vamos a seguir con las ponencias. En este caso van a correr a cargo de María García de Viedma y Gregorio García López. Hablarán sobre la termografía infrarroja en la certificación energética. María García de Viedma es arquitecto, experta en eficiencia energética y termógrafo certificado de nivel 2. Y Gregorio García es arquitecto técnico, máster en técnicas y sistemas de edificación y termógrafo certificado de nivel 1. Combina su labor docente en esta escuela desde hace 9 años y la profesión liberal desde hace 17. En principio creo que intervendrá en primer lugar Gregorio. ¿Sí, sí? Sí. Cuando quiera, Gregorio. Bien, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del encuentro que haya tenido la amabilidad de invitarme y de aportar mi pequeño granito. Quería agradecer a Miguel Ángel que esté aquí moderándonos como lo hace y a todos ustedes por venir a escucharme. La idea de mi presentación es aportar algunas ideas sobre la termografía. La utilidad que pueda tener la termografía en la auditoría energética, qué es y qué no es la termografía infrarroja y errores que se cometen a la hora de hacer una toma de termografía. Bien, la termografía es un método sencillo de medición superficial que es a distancia. Esto es especialmente relevante cuando no tenemos acceso al objeto al que queremos mensurar, ¿no? Al que queremos medir. No tenemos que acercarnos hasta la superficie y contactar con ella. Esto tiene una segunda lectura, que es que no tiene interferencias con el objeto a medir y puede estar habitado o no, o puede estar en algún tipo de intervención. Podemos estar con una obra por en medio, con objetos que nos impidieran hacer la medición directamente, y la termografía nos salva esta dificultad. No introduce influencia por parte del termógrafo, y si lo hace, cuando estamos muy próximos al objeto, es perfectamente compensable, ¿no? Podemos eliminar esa injerencia que efectuamos. Hace fácil y rápida la medida sobre grandes superficies. Una termografía te permite tomar toda una fachada, por muy grande que sea, o un objeto muy pequeñito, ¿no? Y finalmente podemos tomar con la misma exactitud diferentes temperaturas de diferentes objetos, siempre que estén encuadrados, por supuesto, dentro de la toma. El tiempo de medición es cortísimo, aproximadamente igual que una fotografía, dura un intervalo más, ¿no? Y esto nos permite adaptarlo a fenómenos que pueden ser estacionarios o que pueden ser transitorios. Es una cuestión de establecer el proceso de trabajo adecuadamente, no una cuestión de la herramienta a utilizar. Su precisión, si se requiere, y ahora explicaré por qué digo si se requiere, es muy elevada y nos permite estudiar, se ha dicho aquí ya en varios sitios, el ponente anterior ha hecho una alusión a ello, y María lo hará con más profundidad después que termine de hablar yo. Pero podemos analizar fachadas, podemos analizar cubiertas, podemos analizar, por supuesto, determinar dónde están los puentes térmicos, dónde están aquellos puntos, situaciones de mejora energéticamente. Podemos detectar humedades, filtraciones de aire. La termografía permite medir o permite detectar por dónde está produciéndose un flujo térmico, aunque sea de un medio gaseoso como el aire, ¿no? Se puede estudiar el comportamiento de las instalaciones, podemos detectar sobre elevaciones de temperatura o enfriamientos, ¿no? Y esto pues, es aplicable a instalaciones térmicas, a equipos eléctricos de cualquier tipo, a componentes electrónicos que manejen otras instalaciones, a fugas en instalaciones hidráulicas, por ejemplo. Pues, es muy recurrente el ejemplo porque es muy práctico, es tremendamente práctico
en suelos radiantes, ¿no? Que antes había que volverse loco, o en una impermeabilización para buscar la fuga, y la termografía nos permite, si no con exactitud absoluta, sí acotar muchísimo más el punto donde puede estar la fuga. Para aquellos que no lo tengan claro, me gustaría contar algunos conceptos sobre qué es la termografía. Pues la termografía en realidad tiene, yo siempre lo he dicho, un nombre erróneo, porque no medimos temperatura, sino radiación. Lo que mide la cámara termográfica es radiación térmica y la mide en forma de una red de datos, como esa cuadrícula que hay ahí. Lo que tenemos, si me permiten la alusión al programa, es una hoja de Excel. Una hoja de Excel con una serie de columnas y una serie de líneas que nos dan un dato de radiación en ese punto. Según tengamos un sensor más o menos amplio, un sensor más o menos caro también, tendremos una retícula con mayor o menor número de datos. Esto es muy importante porque el dato que obtenemos nosotros de temperatura es una transducción que se hace por medio de un concepto que es la emisividad. Como ven en el gráfico de arriba a la izquierda, no todos los objetos rechazan o reflejan y absorben la misma cantidad de energía. Recibiendo la misma cantidad de energía, hay objetos que reflejan más y que absorben más, y varía en función de su naturaleza, del acabado superficial, de varios factores. Y este factor es la emisividad. Por lo tanto, necesito conocer la emisividad del objeto que quiero medir, porque la cámara solo me mide radiación emitida. Si no tengo la posibilidad de traducirlo con la emisividad, jamás tendré una temperatura adecuada, o tendré una temperatura que será falsa en cualquier caso, porque no está adaptada. Tenemos dos tipos de termografía básicamente. La cualitativa, en la que a mí lo que me permite es, olvidándome, en cierto modo, y no del todo, de la emisividad, detectar problemas térmicos. Y esto es muy sencillo de hacer. Aquí vemos una fachada que es de ladrillo y, sin embargo, nosotros estamos viendo perfectamente la estructura que hay detrás. Es evidente que tenemos un problema, o no, me gustaría aclarar eso también, de fuga calórica, ¿no? o de puentes térmicos. Digo o no porque una paleta de termografía se puede manejar y podemos tener una imagen que parezca escandalosa, en el que en realidad tenemos poca variación de grados entre un color muy intenso y un color claro. Por lo tanto, pues, en ese sentido me gustaría dejar un poco claro que conviene conocer el proceso. Y tenemos también una cuantitativa que nos permite, ahí hay dos puntos, eso es un ladrillo puesto sobre una plancha caliente, y tenemos dos puntos situados, el 1 y el 2, y esos dos puntos nos están diciendo exactamente la temperatura a la que se encuentra lo que hay dentro del circulito de la cruceta. Y me gustaría que se quedaran con la idea de la cruceta, porque luego uno de los errores que podemos cometer tiene que ver con esto. Además, esta termografía tiene un comentario posterior y es con respecto a la emisividad. Si se fijan, los dos puntos tienen diferente temperatura. Luego hablaré de él. Es una herramienta muy efectiva en manos de un técnico formado, de un técnico adecuado. Un termógrafo certificado puede aportar datos y análisis que por otros medios pues, pueden ser difíciles de obtener. ¿Qué no es una termografía? Me gustaría desmitificar un poquito la termografía, ¿no? Una termografía no es un análisis universal que nos permita detectar cualquier cosa, ¿no? Detectar cualquier cosa. Ahí tenemos, si me permiten la expresión, un fantasma térmico que podemos detectar con la cámara y que no sabemos lo que es. Y no se puede saber más. Es decir, la termografía se queda ahí. Desde el interior quizás podremos investigar más y sabiendo sobre la instalación. Es decir, la termografía no elimina el proceso completo de trabajo sobre el conocimiento de un edificio para saber qué está ocurriendo, ¿no? No es evidente. Uno ve una termografía y dice, ah, sí, ahí hay un puente térmico, o no. Eso puede ser un puente térmico, ese balcón puede ser un puente térmico, o puede ser más bien un efecto de una corriente que se está produciendo
junto a la fachada y que topa por convección con los elementos salientes y parecen, de hecho lo están, más calientes que el resto, pero no tiene por qué ser un puente térmico. No es útil si no sabemos de construcción, especialmente en esto, en el mundo de la rehabilitación energética, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que la gente que nos dedicamos a esto, como así sucede, pues tengamos un conocimiento amplio de la construcción. Uno puede ver esa termografía y no saber qué está sucediendo. Las placas se están soltando, no se están soltando, vemos problemas en ese aplacado de piedra, o qué está sucediendo. Es muy importante el conocimiento más allá de la termografía. En ese caso, pues tenemos lo que aparentemente es una falta de aislamiento, pero también hay que tener en cuenta si está calefactado el local dentro, si no está calefactado. Hay que tener, ya digo, un conocimiento mayor sobre el edificio. En ese caso, pues tenemos una fuga que se produce desde el sótano del edificio a través de la acera. Bien, en cuanto a los errores que se pueden producir en la toma de imágenes, pues el primero y más evidente es en cuantitativa no haber ajustado la emisividad. Ahí tenemos el ladrillo de antes, tenemos los dos puntos, pero si observan en el punto 1, el de la izquierda, hay un trozo de cinta aislante pegado, ¿no? La cinta aislante nos sirve porque tiene la emisividad fijada, ¿no? Sabemos que cuando estamos trabajando sobre un trozo de cinta aislante certificada, pues sabemos que esa cinta tiene una emisividad concreta, ¿no? Y ahí no se ha ajustado la emisividad, de tal manera que nos dice que el punto 1 está a 73,7 grados y el punto 2 a 70,8, siendo absolutamente imposible, porque la inercia de la cinta, la inercia térmica de la cinta no existe, ¿no? No existe ninguna. Por lo tanto, debería darme dos temperaturas exactamente iguales, pero si no está ajustada la emisividad, pues tendré un fallo a la hora de tomar una medida. Siguientes errores sería rango inadecuado de temperaturas. Las cámaras toman datos dentro de un rango. Todo lo que esté por encima o por debajo, lo único que me va a decir la cámara es que está por encima o por debajo. Es decir, aparecerá como más caliente, indeterminado, o más frío, indeterminado también, sin poder recuperar luego el dato. Nunca más podremos saber, si no hacemos adecuado el rango en ese momento, no podremos determinar a qué temperatura está lo que esté fuera del rango. Enfocar puede ser algo complejo, pues en termografía lo es más todavía. Para la mayoría de la gente, enfocar una cámara termográfica tiene su dificultad. Hay enfoques automáticos, no todas son manuales, pero la importancia del enfoque está en que la emisividad se distorsiona y entonces se reduce. Y esto nos genera luego problemas a la hora de volver al asunto de obtener la temperatura del objeto sobre el que trabajamos, ¿no? Y en fin, en segundo lugar, pues igual que hace una imagen óptica, nos distorsiona los bordes. Por lo tanto, los datos que obtengamos en el borde, tampoco, que pueden ser relevantes, tampoco son adecuados, ¿no? Otro error común es no detectar un reflejo. Esto nos pasa mucho porque un reflejo óptico estamos acostumbrados a él. Nosotros vemos, ¿no?, imágenes visibles, por lo tanto, los reflejos son parte de nuestra costumbre de trabajar. Un reflejo térmico se produce sobre una superficie que no tiene por qué producirse un reflejo óptico. Por lo tanto, hay una pared de yeso. Nunca vamos a esperar vernos reflejados en una pared de yeso por un niño, pero sobre una pared de yeso se producen reflejos térmicos. Y esto nos produce errores, ¿no? Nos produce errores porque cuando nosotros analizamos nuestra termografía, ese punto está, por ejemplo, ahí a cerca de 60 grados. Eso es una placa térmica solar, fotovoltaica, y tenemos dos focos puestos encima. Esta placa está en el laboratorio de instalaciones, en el sótano de esta escuela. Entonces, hay colocados dos focos encima para simular el sol y ver cómo funciona la placa. Bueno, pues el reflejo que se produce del foco sobre el cristal de la placa hace pensar que en ese punto tenemos cerca de
de 70 grados de temperatura. Sin embargo, pues uno puede poner la mano encima porque ese punto en realidad no está a 70 grados, ni mucho menos, ¿no? Y un ángulo de toma excesivamente abierto se recomienda una lente, no deja de ser curva y por lo tanto tenemos una precisión muy exacta en el centro y se va difundiendo como fugan las imágenes ópticas hacia el perímetro. Por tanto, excedernos en el ángulo de toma, pasarnos de los 30 grados, hace que los datos que podamos obtener no sean razonablemente exactos. Inadecuado momento de toma de las imágenes, por ejemplo, climatológicamente, pues lluvia, nieve o granizo son cientos, miles de puntos anómalos dentro de una termografía, ¿no? Un viento de más de 3 metros por segundo refrigera las superficies sobre las que estamos trabajando y entonces no nos dan datos aplicables. La niebla, por supuesto, si ya la lluvia o el granizo son puntos erróneos, pues la niebla con mayor razón. Tomar una termografía sobre una fachada que le ha estado dando el sol toda la tarde no nos aporta nada, no es el momento de hacer una termografía desde el exterior, en fin, desconocimiento de las condiciones interiores de edificios, si está calefactado, si no está calefactado. O sea, todo eso no nos permite hacer afirmaciones adecuadas sobre el comportamiento del edificio, ¿no? Y les decía que se quedaran con la idea de la cruceta, de error de medición cuando el objeto es más pequeño que la área mínima mensurable, pues la termografía es muy exacta dentro de ese círculo, pero si lo que tenemos dentro de ese círculo tiene varias temperaturas, la medición que vamos a obtener no es correcta. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a ese tipo a esa escala, ¿no? a esa superficie. A veces nos pasa, hasta un termógrafo experimentado, vamos por la vida buscando puntos de fuga de calor y los puntos de fuga de frío se nos escapan, ¿no? A veces tenemos esa otra vertiente que se nos puede dejar, bueno, usar cámaras de baja resolución u olvidar las tomas de datos auxiliares que son fundamentales para hacer cuantitativa, ¿no? Temperatura reflejada, emisividad, humedad, temperatura ambiental, velocidad del viento, cosas que hay que tomar en campo cuando uno está haciendo una termografía, que después en gabinete, cuando se pone uno a trabajar, si no los tiene, pues no los tiene y se terminó. Y el trabajo que se ha realizado, pues a lo mejor ya carece de validez, ¿no? Y bueno, le voy a pasar el testigo a María para que continúe con nuestra intervención. Ya tengo, me parece. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones de estas jornadas la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Y vamos a seguir hablando de la utilización de la termografía para la certificación energética y en cómo puede colaborar en la toma de datos. Nos centraremos en qué aporta la termografía al conocimiento del comportamiento hidrotérmico del edificio. Bueno, esto... Perdón. Sí, lo que nos interesa es ver el comportamiento hidrotérmico del edificio y cómo podemos utilizarla como herramienta también para la certificación energética, y luego veremos una serie de ejemplos prácticos de lo que podemos conseguir. Perdón. Bueno, la termografía, como ya ha comentado Gregorio, nos puede comparar una imagen visible con la imagen infrarroja, aportándonos, por un lado, la ubicación física de las transferencias de calor, la intensidad comparada de esas transferencias de calor y la detección de las zonas que merecen un estudio más detallado. Esto es relevante, pues las dos imágenes nos dan datos que nos ayudan a diagnosticar el comportamiento del edificio. Como ya nos dice el Real Decreto, para la evaluación del edificio en la certificación energética se deben realizar inspecciones. Y para hacerlo, la termografía nos puede ayudar en las características térmicas de los cerramientos, en las instalaciones térmicas y en las características de aislamiento de tuberías y conductos y en la ventilación natural
al poder realizar ensayos de infiltraciones. Con la termografía infrarroja lo que vemos, y ya lo comento también, me estoy repitiendo un poco, pero es la radiación infrarroja que procede de una superficie. Es una imagen compleja que exige discriminar a partir del conocimiento, en primer lugar, de la tecnología infrarroja, que sería el termógrafo, en segundo lugar, del soporte construido, que serían los arquitectos y arquitectos técnicos o ingenieros, y en tercer lugar, de los procesos de transferencia de calor. Y así poder conocer la trascendencia para la eficiencia energética de las observaciones que se realicen. Cuando observamos una envolvente con la termografía infrarroja, lo que observamos son muchos procesos de transferencia de calor simultáneos. Un muro o una envolvente reciben diferentes tipos de energía de distintos focos a lo largo de las horas del día, de los meses y del año, tanto desde fuentes de energéticas gratuitas, como sería el sol, como fuentes que suponen un consumo energético, como son las fuentes energéticas interiores. Intervienen la radiación solar, la radiación que recibe de las instalaciones térmicas, la radiación de cada uno de los materiales y superficies, la capacidad que tienen los materiales y las superficies de transmitir calor, de reflejarlo, de absorberlo o de emitirlo. Intervienen la convección, el viento, y son muchos procesos que se producen y coinciden a lo largo del tiempo. Cuando vemos una imagen térmica de infrarrojos, lo que vemos es una mezcla de todos estos procesos, y es necesario establecer un procedimiento de acción que distinga lo que nos interesa de lo que no nos interesa. Por ejemplo, el flujo de calor que se produce a través de una envolvente depende de la diferencia de temperaturas. Cuanto más grande es el salto térmico que se produce entre el interior y el exterior, más relevancia tendrá en la imagen que recibimos. Y si no se produce un salto térmico, no llega a haber flujo de calor, con lo cual la imagen que recibimos de radiación infrarroja no nos está aportando ningún dato. Con la termografía observamos procesos complejos. La cámara infrarroja nos visualiza variaciones de intercambio de calor en superficies homogéneas. Cuando la superficie y el material cambia, hay factores que intervienen en el proceso y puede ser más o menos complicado identificar cada uno. Son procesos que se producen sin interferencias del observador. Por tanto, nos permiten visualizar directamente en el acto las temperaturas de radiación de los paramentos completos y nos facilitan la búsqueda de problemas locales. Y son procesos que requieren una interpretación de los resultados. Por tanto, es muy importante poder discriminar entre las condiciones hidrotérmicas del entorno, las distintas transferencias de calor, la naturaleza de las superficies y de los sistemas constructivos, la naturaleza de las instalaciones energéticas y otras singularidades locales. Ahora pasaremos a ver una serie de ejemplos en los que podemos ver con la termografía infrarroja, por ejemplo, puentes térmicos, detección de humedades, localización de infiltraciones o problemas de aislamiento. En esta imagen vemos unos puentes térmicos tanto en un paramento como el más típico, que es el puente térmico por la estructura del edificio. Este es un puente térmico que se ha producido en una medianera. En este caso se puede ver que las pérdidas térmicas en la medianera, la diferencia con el resto del paramento, puede ser que las otras estén más aisladas, pero más probablemente en este caso lo que ocurra sea que las otras no estén calefactadas, ya que, como antes comentamos, el flujo de calor depende directamente de la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Este es otro puente térmico producido por irregularidades del aislamiento. En este caso, la manta de aislamiento de fibra de vidrio se había descolgado y se había acumulado en la parte inferior, y se comprobó que eso era lo que había ocurrido. Esta es una fachada con puente térmico de la estructura como la anterior, pero en esta podemos ver parte de la composición de la fachada no visible a simple vista. El comportamiento térmico diferente de cada uno de los materiales nos permite como ver a través y descubrir los materiales que componen la capa inmediata, tanto por el interior como por el exterior.
Entonces, en esta fachada con acabado de revoco podemos ver el tipo de ladrillo que compone la fachada detrás del revoco y el revestimiento del canto de forjado. También nos pueden ayudar a identificar los procesos constructivos y a la detección de humedades. En el caso de las humedades se puede ver dónde está la humedad, su extensión y a menudo su origen. Respecto a infiltraciones, también podemos ver por dónde se producen y evaluar su grado de importancia. Respecto a la influencia de la radiación solar y la carga solar influye mucho en la toma de las imágenes infrarrojas, pues trastorna todos los datos térmicos que procede del interior, aunque en verano nos sirve para comprobar cuánto afecta la radiación solar en los paramentos. Y a menudo lo que hacemos es ir a tomar las termografías de noche para evitar todos estos fallos que nos pueden producir la radiación solar. Todo lo que se calienta en mayor o menor medida por el sol afecta la imagen que tomamos, de modo que en ocasiones se puede confundir la carga solar con puentes térmicos. En este caso, debido al color de las superficies, unas se han calentado más que otras, y eso no tiene nada que ver con los puentes térmicos, aunque se vea parecido. Respecto a las instalaciones térmicas, nos puede ayudar a la toma de datos del estado de las instalaciones que circulan a través de los paramentos. Nos permite ver por dónde circula la instalación e ir directamente al punto en que se produce el problema, si hay pérdidas en las instalaciones térmicas o en el suelo radiante. En el caso de los suelos radiantes, teniendo los datos de obra sobre todo, pero vamos, como es en este caso, pero también nos permite detectar si hay irregularidades térmicas producidas por el trazado de la instalación, como se puede observar en esta parte. Para las características de aislamiento en tuberías y conductos, estas son unas tuberías de una instalación centralizada de calefacción, y aunque en la imagen visible el aspecto general es que está en buen estado, cuando nos acercamos en la cámara infrarroja vemos que el aislamiento se ha deteriorado y que convendría mejorar para mejorar su eficacia. Para el caso de instalaciones de electricidad, nos puede ayudar a detectar problemas de desequilibrio en instalaciones de electricidad, como en fases desequilibradas. Al ser procesos que generan calor, los problemas de desequilibrio y de sobrecarga en instalaciones eléctricas se ven fácilmente con las termografías. Y al obtener los datos sin contacto, se reduce el riesgo para los operarios. En este caso se puede ver la línea que tiene carga respecto a la que está inactiva. También podemos obtener gráficas del comportamiento térmico a lo largo de una superficie. En este caso se trata de una galería en la que quisimos ver cuál era el efecto térmico de la galería en el funcionamiento de la envolvente, y a través del software de termografía vimos que simplemente por existir la galería se producían 3 grados de diferencia entre esta parte y esta parte en esa envolvente. Este es un ejemplo de una ficha de informe en el que se incluyen los datos ambientales necesarios, así como las observaciones obtenidas, más con la imagen térmica y la imagen visible. Respecto a la normativa de aplicación, no existe normativa española para la termografía, pero sí que hay normativa europea y americana. La de referencia es la EN 13187 o ISO 6781, que se refiere a la eficiencia energética de los edificios y a la detección cualitativa de irregularidades térmicas en la envolvente de edificios por el método de infrarrojo. Esta es una normativa que se ha desarrollado principalmente para envolventes ligeras y las viviendas que tienen en Estados Unidos y en el norte de Europa de entramado de madera, y requiere algunos ajustes para que sirva para la construcción pesada y de albañilería que tenemos en España, y así lo dice la propia normativa. Las otras normativas y reglamentos son de Estados Unidos y Gran Bretaña, también son para envolventes ligeras. Además, existen muchas referencias a esta tecnología de ensayo en otras normas de obligado cumplimiento y en normativa local y autonómica.
Como conclusiones, decir que la termografía infrarroja es una herramienta muy interesante a la hora de detectar y evaluar el comportamiento hidrotérmico, tanto en la envolvente como en las instalaciones del edificio. Y como cualquier herramienta, es necesaria formación específica y suficiente experiencia práctica para obtener imágenes que aporten los datos necesarios y para poder interpretarlos. Cuanta más precisión se requiere en la interpretación de los resultados, más necesario será tener un conocimiento profundo de los sistemas constructivos o de los sistemas que se quieran analizar, y más necesario será tener un técnico especialista que pueda interpretar esas imágenes. Muchas gracias por su atención.